Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo podcast. Bueno, como habréis visto no sé si en el título o en la miniatura del vídeo, voy a tratar de daros como 10 trucos o principios o como queráis llamarlo que os van a gustar mucho, irlos escuchando de verdad y prestarles verdadera atención porque os van a gustar mucho, que son los trucos, son una serie de trucos o hacks, como lo queráis llamar, que a mí me han hecho pasar de estar, lo repito muchas veces, pero es que es verdad, yo era una persona muy poco constante, hacía todo mal, y yo he pasado de estar de verdad, y sé lo que es y lo mal que se pasa, de estar en depresión, sin ganar dinero, llorando, hace un año y medio, hace tan solo un año y medio, un pelín más, en marzo de 2022, sin ingresar dinero y siendo mantenido por mi novia, a ser una persona que de hoy en día puedo vivir de dos fuentes de ingresos diferentes, tanto como jugador de póker profesional como coach mental, que esto surgió por tema de demanda. En base a mi contenido, la gente vio que tenía un gran desarrollo personal y me lo pidió. Entonces, prestar mucha atención porque sé que a muchos este contenido es totalmente gratuito y a mí me encanta ayudar, pero yo sé que mucha gente de verdad pagaría dinero porque le enseñaran esta serie de cosas. Porque aunque parezcan muy lógicas, luego la mayoría de la gente no lo hace o no es constante. Y bueno, vamos a empezar con ellos. El primero sería, escoge el dolor de la disciplina por encima siempre de la motivación. O sea, esto me pasa muchísimo con alumnos míos del coach, que yo me explica su situación, yo les doy, no sé si decir trucos, consejos, en base a lo que considero que necesitan, en base a su situación, le explico cómo pueden ir pasando al siguiente nivel para ir acercándose al nivel de desarrollo personal que tengo yo. Y cuando terminamos la mentoría, me dicen mucho, pues me salgo súper motivado de la mentoría, tal. Y yo les digo siempre, la motivación es la gasolina de los mentalmente pobres, porque es temporal. Digo, aquí buscamos, digo, a mí me alegro porque eso quiere decir que he hecho bien mi trabajo si tú sales con ganas de comerte el mundo, pero no quiero que te guíes por la motivación, porque en 2 días o 3 después de esta mentoría eso se va a acabar. Yo se lo digo a mis alumnos. Digo, quiero que seas disciplinado. ¿Por qué? Cuando tú actúas en base a la motivación, aparte de que eso es algo temporal, ¿qué es lo que sucede? Pongamos que esto es un trabajo constante, ¿no? Esto sería como la disciplina con sus pequeños altos y bajos, pero tú más o menos tienes una capacidad de trabajo bastante constante y por lo tanto avanzas de manera continua en tu vida, en tu objetivo, en tu desarrollo personal, lo que sea que tú tengas. Pero si esto es el trabajo de la disciplina, la motivación es así. A lo mejor llega un día, como estás hipermotivado, trabajas a tope, pero a los 2 días, a la semana, 2 semanas, como muchísimo al mes, si consigues que alargarlo un poco, vas a estar aquí. ¿Cómo logras más? ¿Teniendo algún día muy aislado así y al final acabando aquí o siempre estando aquí? ¿No? Bueno, pasaríamos al segundo truco, principio, como queráis llamarlo. Esto también lo hablo mucho con alumnos míos, que es elimina cualquier vicio de tu vida. Pero os lo voy a enfocar, que lo de los vicios está muy de moda, no tengas vicios, tal, tema salud. Os lo voy a enfocar desde el desarrollo personal, que no tiene nada que ver el enfoque. A ver, cuando tú tienes un vicio o varios vicios, ¿de acuerdo? eh, un hábito de tener un mal vicio, esto elimina fuerza de voluntad por tu parte, porque es una distracción. Imaginaros, por ejemplo, que yo tengo un vicio de dar a esta botella un trago cada 5 minutos o 10 minutos, como una persona con un cigarrillo, que a lo mejor cada no sé cuántos minutos necesita fumarse uno, ¿no? Por poneros un ejemplo. Yo estaría todo el rato trabajando aquí, yo estaría trabajando y estaría pensando enseguida, me estaría distrayendo de mi trabajo porque quiero dar el chupito de agua. ¿De acuerdo? Esto pasa luego con cualquier otro vicio, depende obviamente del grado y demás, ¿no? Pero cuando tú tienes un vicio, eso te desalienta, como te está distrayendo también, te desalienta de ser persistente, de ser constante y disminuye tu capacidad de concentración, porque tú estás pensando dándole vueltas a ese vicio que tienes ganas de acudir a él. Y además un vicio normalmente, bueno, bastante a menudo desencadena a otro. Ya lo sabéis, ¿no? Cuántas personas no beben y a la vez fuman, o vicios muchos más duros, muchos más graves, ¿no? Este sería el segundo. Pasaríamos al tercero. Os iré poniendo muchos ejemplos, porque es que así os identificaréis un poquito, más de uno y más de dos, como pasó con el vídeo de mi historia que os conté. Os vais a identificar con los ejemplos. Esto lo pongo todos los días este principio yo lo aplico en mi Instagram, @danipv_90, lo digo y lo repito en todas mis historias, que todos los días me levanto a las 5 de la mañana o antes y lo digo. Cada día empiezas de cero. Vive el presente. Es decir,
Esto me pasa también con muchos alumnos, que voy a poner también muchos ejemplos. Cuando tú te levantas por la mañana, lo que hayas hecho el día anterior o lo que vaya a pasar mañana, cuando tú te levantas ese día, da igual. Cada día empiezas de cero, cada día tienes que buscar ser la mejor versión de ti. ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa? Otro ejemplo que os pongo de mis alumnos. ¿Qué le pasa a muchos alumnos míos y a mucha gente que conozco que es como que tiene el potencial de llegar lejos en su vida, pero nunca han tenido la constancia? ¿Qué le pasa a muchos? Que tienen un tiempo que hacen las cosas bien, que esto también va unido a lo de la motivación. Tienen un tiempo que hacen las cosas bien y como sienten que han hecho las cosas bien, se relajan y dejan de hacerlo y pierden la constancia y al final vuelven otra vez a donde estaban al principio. ¿Qué es lo que les digo yo? Que apliquen esto. Cada día empiezas de cero, cada día buscas ser tu mejor versión, cada día buscas desarrollarte. Desarrollarte es infinito, es hasta el día en que te mueras. Tienes que buscar, mejorar y aprender cada día. Cada día eres un alumno, cada día empiezas de cero, ¿de acuerdo? Pasaríamos al cuarto truco, que sería, este yo creo que os va a molar. Cuarto, el dolor debe ser tu adicción, el dolor en el buen sentido, me explico. Cuando tú entras en el mundo del desarrollo personal, normalmente empiezas en un principio, en un comienzo, empiezas a tener unos nuevos hábitos, vas aprendiendo poco a poco a incorporar otros, vas arraigando otros y cada vez vas mejorando un poquito más y un poquito más. ¿Qué es lo que sucede? Esto también va unido un poco a lo que antes os he dicho de que cada día empiezas de cero, a lo de relajarse. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando si tú no empiezas, digamos, a adorar, valorar el sufrimiento, es decir, sentirte cómodo en la incomodidad, esa sería la frase, si tú no aprendes a hacer esto, antes o después te vas a relajar, porque además le estás diciendo a tu mente, si tú no buscas situaciones complicadas a las que enfrentarte, que se acomode. Si le estás diciendo a tu mente que se acomode, te quedas en tu zona de confort. Si te quedas en tu zona de confort, no progresas. Te quedas estancado antes o después, que esto le pasa a muchos de mis alumnos que me lo dicen. Llevo no sé cuánto y no avanza, o han tenido un negocio, o en el póker, o a mí mismo me pasó que yo me quedé atascado muchísimo, pero además fácil me quedé un año por ahí atascado en No Limit 50 sin ser ganador. En cuanto a Bibline se refiere, en el póker. Esto, los que escuchéis el podcast y no entendáis de póker, para que me entendáis, básicamente, que lo normal es que cada X tiempo, que no sea demasiado, avances un nivel y yo me quedé atascado. O sea, me quedé en el mismo nivel mucho tiempo, precisamente por por quedarme como en mi zona de confort, ¿no? El siguiente creo que ya sería el quinto. Bueno, este también os va a molar con el ejemplo. Esto os va a rayar un poquito la cabeza. Y os voy a poner ejemplo. Eleva tu nivel de conciencia. ¿Esto en qué consiste? Cuando tú, digamos, vas entrando en esto del desarrollo personal, vas avanzando, vas creciendo, tu nivel de conciencia poco a poco va avanzando. ¿Esto qué implica? Mayor productividad, mayor saber buscar soluciones ante problemas. O sea, al final significa avanzar, saber, digamos, sacar lo mejor de ti en cada situación, ¿no? Digamos. ¿Esto qué implica lo del nivel de conciencia? Os voy a poner un ejemplo que esto me pasó también con otro alumno en su momento, que me dice que yo puedo dar algún consejo de cómo estar en forma. Hay muchos principios que doy a mis alumnos y uno de ellos es que se cuiden, ¿no? Que hagan deporte y que procuren estar en forma, porque eso también te ayuda muchísimo y es muy importante de cara al desarrollo personal. ¿Qué es lo que sucede? Que me dijo, oye, trabajo en un McDonald's y es muy difícil para mí no comerme esto que me perjudica, ¿no? Y yo le dije, estás tomando un punto de perspectiva malo, es decir, si tú realmente puedes ver esto de otra manera, es decir, lo puedes ver como una oportunidad, que es como yo le diría, lo puedes ver como una oportunidad, es decir, si tú realmente dices, ahí va, tengo aquí esta comida y la estoy rechazando. Realmente, yo tengo la fuerza mental de rechazar esta comida. Estás elevando tu nivel de conciencia. Yo en lugar de ver eso como un problema, yo lo vería como una oportunidad, porque es decir, me estoy demostrando a mí mismo que soy capaz de rechazar esos alimentos que tengo ahí a mano que me perjudican a mi salud y a mis objetivos y estoy fortaleciendo, estoy entrenando aún más mi mente y esto luego se traslada o a las mesas con el TIR, si es en el caso del póker, o a mi negocio en buscar cómo hacerlo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una oportunidad. Bueno, ahora pasamos al sexto, sería que este telita también, el sexto. Bueno, este ya os lo dije, pero lo recalco y os voy a poner un ejemplo precisamente relacionado un poco con el anterior. Cambia el entorno, ¿vale?
Esto es natural. Os voy a poner otro ejemplo de mis alumnos. Hoy he hablado con mi alumno. Disculpadme que me quite la sudadera, que tengo un poco de calor. Bueno, esto los que estáis escuchando el podcast no lo estáis viendo, pero me estoy quitando la sudadera porque tengo bastante calor. A ver, veamos una cosita. Vamos a ver. El tema del entorno. Esto lo he hablado hoy con mi alumno Michael. Desde aquí le mando un saludo que seguramente vea esto. Cuando tú te desarrollas personalmente, cuando tú vas avanzando, que esto a mí me ha pasado mucho, y os pondré ejemplos míos, que es lo que yo creo que os va a gustar, tú poco a poco, de forma natural, de tus, digamos, amigos, familiares, siempre os digo que depende del grado, ¿vale? De cercanía, te vas alejando. Me explico. Si tú te vas desarrollando, tú vas avanzando mentalmente, cada vez tienes más capacidad de sacrificio, cada vez vas buscando más cómo buscar una solución ante un problema, etcétera, etcétera. Vas avanzando más, vas teniendo la perspectiva, o sea, para ti no es un problema, yo qué sé, la política de tu país no le das muchas vueltas porque tú estás centrado en ti, en dar lo mejor de ti en cada situación. No le echas la culpa de tus problemas o de otras cosas a cosas ajenas, digamos, que no dependan de ti. ¿Qué sucede? Que si tú estás con un entorno, imaginaos, el amigo o el familiar más tóxico que ve todo de forma negativa y estás en tu comienzo de tu desarrollo personal, en el comienzo, te vas a ir alejando de forma natural, te va a pasar, que esto lo he hablado con alumnos míos y le ha pasado y a mí mismo me pasó, que por eso os digo que os quería poner ejemplos, a mí mismo me pasó que de menor a mayor grado, es decir, de digamos de tóxicos o de negativos o tal, los vas apartando inconscientemente de tu vida, te vas saliendo solo. ¿Por qué? Porque vas sintiendo que avanzas, vas sintiendo que creces mentalmente y de las personas que están en la parte más baja de esa mentalidad, te va saliendo de forma natural el alejarte. Y esto es fundamental porque al final tú eres el reflejo de la gente que te rodea. No quiero enrollarme mucho porque esto ya lo expliqué en un podcast, pero al final tú en cierto modo eres el reflejo de las personas de las que más te rodeas. Entonces, si nada más que hay quejas de tu alrededor, gente que no aspira a nada, gente que es muy conformista, tu perspectiva va a parecerse a la suya. Es decir, tú vas a tener una perspectiva de, si por ejemplo, cosa que me pasó a mí, os quiero poner un ejemplo. Mi perspectiva hasta que yo hice este cambio, yo cambié mi entorno, empecé a conocer a gente exitosa, gente que le iba muy bien, tanto en el póker como en el no póker, gente que ganaba mucho dinero. ¿Qué es lo que me sucedió a mí? Estoy viendo el tiempo del podcast, que no quiero que me quede muy largo. ¿Qué es lo que me sucedió a mí? Empecé a juntarme con gente más exitosa, gente que me potenciaba, gente que me empujaba a ser mejor y que ellos eran muchos mejores que yo. Y poco a poco fui dejando a esta gente de lado, que es lo que acabó a la gente tóxica, digamos, ¿no? Gente más conformista o gente que tenía vicios, lo que os he dicho antes y demás, ¿no? Gente que el fin de semana nada más que piensan en fiesta, que yo todos los días, como podéis ver en mi Instagram, @danipv_90, todos los días me levanto a las 5 de la mañana, de lunes a domingo, y lo podéis ver, está en mis historias. ¿Qué es lo que sucede con este cambio? Que yo ahora mismo yo antes para mí una persona, para mí mismo, os pongo mi ejemplo, ganar, no sé, imaginaos, 2.000 euros, era como, ¡guau! Mi yo de hace 3 años le dices, vas a ganar 2.000 euros con el póker, y es como, ¡guau! ¡Qué pasada, tal! Y ahora es como, si es que un mes malo, o casi muy malo, es eso. Y aspiro en 2024 a ser una persona que gane, que bueno, esto queda documentado y voy a por ello, ya lo miraré, ya lo veréis vosotros dentro de un tiempo. Aspiro a ganar 10.000, o sea, de 5 cifras subir. Esa es mi aspiración, ese es mi objetivo, conseguirlo en 2024. Puede que lo consiga, puede que no lo consiga. Desde luego, tal y como ha ido este año, creo que voy muy bien encaminado. Pero fijaos en lo que yo os estoy transmitiendo, esta seguridad además con la que yo lo estoy diciendo. Esto con ese entorno no lo hubiera logrado, no hubiera tenido esta forma de pensar, pero con personas que me hayan potenciado y por supuesto poniendo yo mi trabajo y mejorando cada día y esforzándome, he llegado a este nivel, precisamente el nivel de conciencia, el otro principio, truco que os había dicho antes, ¿no? Entonces, bueno, pasaríamos al siguiente, creo que es el séptimo ya, que sería céntrate en el proceso y olvídate de los resultados. Precisamente aquí os acabo de poner, en el ejemplo anterior os acabo de decir, en el principio anterior, un ejemplo de cómo mis estándares económicos han subido, pero han sido una consecuencia natural. ¿Qué es lo que a mí me ha pasado? Yo me he enamorado del proceso de mi desarrollo personal, me encanta. Y los resultados son una consecuencia. Yo disfruto cada día. Yo salgo, lo que os digo del entorno, es que todo está relacionado. Lo que os digo del entorno, yo salgo, o sea, yo no salgo de fiesta, no bebo alcohol, no tengo vicios. Y además, o sea, además de esto, cada vez que me surge una opción, algún plan o lo que sea de salir directamente, me sale rechazarlo de manera natural, de salir a mala idea. O sea, si salgo a cenar con mi chica o tal o lo que sea, por supuesto que sí, pero me refiero de acudir a vicios, a cosas que me perjudican.
me sale natural. ¿Por qué? Porque yo disfruto de este proceso de mejora continua. He aprendido a amar el proceso. Yo no soy feliz por los resultados que me están llegando. Yo me he centrado en disfrutar del proceso. ¿Qué sucede? Si tú te centras en desarrollarte personalmente cada día, y lo que os he dicho, cada día empiezas de cero, cada día quieres ser mejor, te vuelves una persona que busca solucionar los problemas, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que acaba sucediendo de forma natural? No paras de mejorar y antes o después, en el póker o en el no póker, llámalo lo que te dé la gana, van a llegar los resultados, porque tú cada vez eres una persona más valiosa. Y lo que os dije, no sé si ha sido en un podcast o en otro vídeo, si este es tu resultado, si este es tu nivel mental, siempre, antes o después, se va a equilibrar tu nivel de ingresos, de resultados, con el mental. Si en algún momento lo sobrepasa, va a acabarse equilibrando. Ejemplos, las personas que les toca la lotería y acaban estando en el mismo punto que son la inmensa mayoría, que normalmente son gente que mentalmente es pobre y acaban siendo pobres, entre comillas, también en cuanto a sus resultados económicos. Esto es una realidad como un templo, a mí me ha pasado. Y bueno, pasaríamos ya al siguiente principio, que creo que este ejemplo, no quiero enrollarme mucho, que si no al final el podcast dura media hora y no quiero que dure mucho. Sería, creo que es el octavo. Esto también os lo demuestro muchísimo en mi Instagram, @danipv_90, que si me seguís lo podéis ver en mis historias. Subo historias todos los días y yo no fallo. No sé si llevo un mes ya de seguido, que ya estoy metido en el... Lo tengo puesto en las historias estas destacadas. Levantándome o a las 5 de la mañana o antes. Yendo a mi gimnasio casi todos los días, teniendo una buena alimentación, estudiando póker la mayoría de los días, que esto no todos, que ya os tengo dicho que hay que descansar. ¿Qué más? Sí, leyendo libros. Bueno, iba a enseñaros uno, pero bueno, da igual, que tengo aquí. Leyendo libros, centrándome en mi desarrollo personal, no fallo. ¿Qué es lo que sucede? Yo ahora he logrado un avance en mi vida en 4 meses haciendo esto, que no había logrado en años. Y esto lo hablo con mis compañeros de coach, de mi grupo de coach, que bueno, os lo he dicho otras veces, pero bueno, os lo vuelvo a decir, que mi mentor es Mario Peláez, en el grupo VIP de su coach. Yo esto lo hablo con mis compañeros, que es que cuando tú tienes un nivel de desarrollo personal muy alto y te conviertes en una persona que no fallas, es decir, que eres disciplinada, lo que os he dicho, al final todo esto va unido, y eres muy constante, ¿qué es lo que sucede? Que el progreso vas a una velocidad, avanzas a una velocidad que ni te lo crees. Ni te lo crees. Os voy a poner un montón de ejemplos de esto de ser una persona que no falla. O sea, cuando yo, por ejemplo, me siento con un estado de ánimo más bajo o que me levanto, que me ha pasado algún día, esto lo he hablado también hoy con mi alumno Michael, creo que lo he hablado. Yo el otro día me levanté a las 5 de la mañana y me sentí súper cansado. Me sentí cansadísimo. Dije, jolín, empecé con el desarrollo personal y tal, y no sé si eran las 7 o no me acuerdo qué era de la mañana, y digo, ¿y si me echo un poquito solo para recuperar un poco de fuerza y demás? Apareció mi yo perdedor, del que os he hablado y os hablaré en otros podcasts, ¿no? Esa parte tuya negativa de las creencias limitantes y demás, y digo, ¿pero qué narices? Digo, ¿qué leches voy a hacer yo esto? ¿Qué cojones? Digo, no. Digo, a trabajar a tope, fui al gimnasio, hice el entrenamiento, otros ejemplos que os voy poniendo, en lugar de decir, suena el despertador, no me levanto. No, yo me levanté, lo que estaba muy cansado. O decir, ahora tengo que ir al gimnasio, esto a las 7 de la mañana, que además hacía frío ese día. Digo, no, voy a ir al gimnasio y voy a hacer el mejor entrenamiento que vaya a hacer. O sea, voy a darlo todo como nada. Esto es lo que os digo también de que es importante el entorno del que te rodees, que es lo que haría la mayoría de la gente en esa situación. Hace mal día, no me apetece. Me quedo en casa, no voy a entrenar. No, yo cojo y encima me reto a mí mismo y digo, lo voy a hacer con más fuerza. ¿Qué sucede? Esto aplicado, ser disciplinado, todo lo que os estoy diciendo, aprender, o sea, a no fallar a base de conseguir tu desarrollo personal, que es lo que acaba sucediendo como consecuencia. Que no paras de conseguir, de avanzar y volverte una persona de cada vez más valor, y como consecuencia acaban llegando los resultados, pero estos son una consecuencia. Si tú te centras nada más que en los resultados, que también hilo un poco, si tú te centras solo en eso, luego te vas a sentir vacío. A mí eso me ha pasado. O sea, yo he llegado, que yo creo que también por eso me vino un poco la depresión. Yo cuando curiosamente estaba empezando a vivir del póker, hace eso, 1 año y medio, un poco más, ahí era cuando estaba empezando a vivir, me vino la mala racha y fue cuando me vino la depresión. Que claro, no lo había visto desde ese punto, pero también en parte me sentía vacío por eso, porque como que solo me centré como en vivir del póker y ganar dinero, y no. Te tienes que centrar en disfrutar de la persona en la que te tienes que convertir para conseguir vivir del póker o de lo que tú te propongas, póker o lo que sea, me da igual. Ahí es donde está la clave. Y bueno, no quiero enrollarme, que si no me va a quedar el podcast muy largo. Pasaríamos al noveno principio, truco, como lo queráis llamar. Que esto va unido, todos los principios al final van unidos, ¿no?
aplica la acción masiva. Precisamente esto va unido a lo que os acabo de decir antes. Si a ti te suena el despertador, no dejas que ese yo perdedor aparezca. No, coges y te levantas. Si tú tienes que ir al gimnasio y no te apetece ir, coges y vas. Porque no haces lo que te apetece. Haces lo que debes. Así es como tú desarrollas disciplina, así es como tú consigues tu desarrollo personal, así es como tú te vas acercando a tu mejor versión. Esto lo podéis ver, lo vais a ir viendo en mi historial, vais a ir viendo cómo avanzo, lo podéis ver en mi Instagram, @danipv_90, en mis historias, cómo lo muestro cada día. Yo estoy avanzando muy rápido, avancé muy rápido en el póker y ahora como coach, o sea, a mí la gente no para de demandarme ahora mismo como coach y he tenido que ir subiendo los precios de mi propio coach porque si no, no daba abasto con el póker y no me daba tiempo a seguir con mi póker. Pero esto ha sido como consecuencia de aplicar todo esto que os estoy diciendo. Es que os insistiré en ello, porque lo podéis ver en el vídeo de mi historia, que ahí entré en más detalle de cómo era yo antes. Yo era... Constancia no, era todo lo opuesto a la constancia. ¿Qué sucede? Que caí en la depresión, no tenía resultados, etcétera. Apliqué todo esto que os estoy diciendo y la acción masiva, ejecución, ejecución, ejecución. O sea, aplicar todo lo que tú realmente debes hacer y sabes que te beneficia, sacrificar, entre comillas lo de sacrificar, ¿no? Eliminar todo lo que te perjudica, lo que os he dicho del entorno, vicios, etcétera. Todo eso lo vas haciendo y es que no paras de elevarte, no para de elevarse tu nivel de conciencia, no paras de elevarte tú mentalmente y los resultados llegan como consecuencia. Os lo voy a repetir y repetir en todos los sucesivos podcasts, tanto los que lo escuchéis como en Spotify como los que lo veáis en YouTube, os lo seguiré repitiendo porque esto es lo que a mí me ha funcionado y yo con este contenido gratuito quiero que vosotros consigáis lo mismo. Obviamente, los que decidáis ser alumnos míos, yo os doy un paso a paso, todo lo adapto a vuestra situación, etcétera, etcétera, es mucho más sencillo, me tenéis ahí acceso a mí, es mucho más simple, sí, pero con este contenido gratuito, solo con el contenido gratuito, ya podéis mejorar muchísimo vuestra vida, que mucha gente en mi Instagram, @danipv_90 me lo dice. Me manda DMs y me dice, ¿cuánto me has ayudado, Dani? Y a mí eso es lo que más me alegra, por eso os digo que el resultado en sí es lo de menos. A mí me alegra mucho más, o sea, lo que consigue la gente, lo que me dicen que han conseguido, que han avanzado en su vida, que han dejado hábitos malos, que en sí el dinero como tal. Eso es una consecuencia natural, porque una gente que valore tu contenido gratuito va a decirte, jolín, si con el contenido gratuito me está ayudando así, si encima se adapta a mí y me da una serie de pasos, valores, etcétera, pues mejor todavía. Pero eso es una consecuencia natural, ni más ni menos. Y bueno, que me enrollo al final, ¿veis? Por eso voy queriendo poner los ejemplos, al final se me va. Último, décimo, principio, truco, como queráis llamarlo. Sería plantearos, ante una situación o problema, que esto también lo hablo mucho con alumnos y demás, o gente que, ante un problema, situación que te surja, la pregunta que siempre te tienes que hacer es, ¿cuál es el mejor movimiento que yo puedo hacer? No sé, podemos hacer un símil, que esto lo dice mucho también mi coach, en el tablero de ajedrez. Es decir, cuando tú tienes un problema, cuando a ti se te da una situación, una circunstancia, esto lo hablo con alumnos, yo que sé, por ejemplo, uno que es padre, por ejemplo, ¿no? Mi alumno Ismael, en este caso, que seguramente vea esto. Muchas veces o te lloran las criaturas, o demás, es normal, son bebés, lloran. Yo le pregunto, me lo cuenta y le digo, vale, no te puedes levantar a las 5 de la mañana, pero ¿te has podido levantar a las 7? Sí, vale, perfecto. ¿Puedes ir a tu gimnasio un poco más tarde? Sí. ¿Puedes estudiar? En este caso, él sí es de póker, que otros no son de póker. ¿Puedes estudiar póker? Sí, vale. Pregúntate cuando no arruines tu día. Yo lo hacía, yo soy el primero... Es que os puedo poner mi ejemplo. Yo soy el primero que era como, ya me levanta más tarde. Y ya no hacía ni la cuarta parte de lo que yo quería hacer en el día. Entonces, os digo lo mismo con este ejemplo con mi alumno, que yo le digo, ¿cuál es el mejor movimiento que puedes hacer en el tablero? Es decir, cómo puedes adaptarte a las circunstancias que te han surgido que no dependen de ti y dar lo mejor de ti para seguirte desarrollando y buscar alcanzar de manera continua tu mejor versión. ¿De acuerdo? Y bueno, hasta aquí el podcast, vídeo de YouTube de hoy. Si os ha gustado, chicos, darle like, suscribiros, darle a la campanita, no se os olvide, por favor. Y nada, si lo estáis escuchando desde Spotify, darle las 5 estrellas, os lo agradecería muchísimo para que lo recomiende este podcast a más gente, para extendernos, para mejorar todavía más, para cada vez que seamos más personas que nos desarrollemos personalmente
y nos vaya mejor en nuestra vida. Y nada, muchas gracias si habéis llegado hasta aquí, habéis visto el vídeo entero y nos vemos en el siguiente. Chao.